¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. En breve arranca Punto de Encuentro. En los próximos minutos les vamos a contar qué ha decidido finalmente el Partido Socialista Obrero Español de Soria sobre el caso Cedazo, después de que ayer el todavía primer edil de Almazán presentara su renuncia al acta de diputado provincial y también su baja como militante del Partido Socialista. Hoy la pelota estaba en el tejado del PSOE, comparecencia de Luis Rey, también de Javier Muñoz, que vamos a conocer en los próximos minutos. Antes, entrevista con el diputado provincial, diputado del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Tomás Cabezón. Vamos a conocer algunas de las medidas que está adoptando el Gobierno y sobre todo la valoración desde la bancada de enfrente, desde la oposición. Tomás Cabezón nos va a poner al día de las iniciativas del Partido Popular de Soria y sobre todo de esas enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Y también en el plató de la 8 Soria, el hombre de los últimos días, el de la sanidad rural sobredimensionada. Supongo que ya saben a quién me refiero. Saturnino de Gregorio, diputado provincial de Ciudadanos. Muchos ingredientes sobre la mesa. Arranca Punto de Encuentro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos el Punto de Encuentro de esta noche de martes y ya saben que siempre les traemos alguna novedad. Si algo sucede, somos los primeros en contarlo y la última hora nos llega desde la sede del Partido Socialista de Soria. Allí esta misma tarde se ha celebrado una comisión ejecutiva, un comité ejecutivo para abordar el caso Cedazo. Se lo comentábamos ayer, presentaba su dimisión, su renuncia al acta de diputado provincial, también dejaba la militancia del Partido Socialista. Esta misma mañana se ha presentado esa dimisión, ha sido aceptada por el Partido Socialista y esta misma tarde también se ha debatido en torno a la militancia, la cual ha sido aceptada. A partir de mañana seguirá siendo, como lo sigue siendo hoy, alcalde de Almazán y está por ver si se pasa al grupo de los no adscritos o bien, como otros alcaldes de diferentes partidos, o que no pertenecen a ningún partido, lo son desde la independencia, sin pertenecer a ningún partido, pero tampoco sin pasarse al grupo de los no adscritos. Podría seguir en la alcaldía de Almazán como independiente Jesús Cedazo. La última hora del caso Cedazo, que nos llega desde la sede del Partido Socialista. Esta noche tenemos en el plató de la 8 Soria, para tratar esta y sobre todo otras cuestiones, al diputado popular por la provincia de Soria, Tomás Cabezón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues un apunte, únicamente una valoración del caso Jesús Cedazo y de su resolución. Bueno, lo primero, yo creo que el nivel de exigencia nos lo hemos puesto los diferentes partidos políticos a la hora de ir pidiendo dimisiones, ¿no? A cuando al de enfrente le tocaba asumir una responsabilidad por haber incumplido la norma, ¿no? O por haber sido, bueno, pues no cumplir los parámetros de ejemplaridad. Yo creo que me chirría, sobre todo, que asuma la mitad de la responsabilidad, ¿no? Porque cuando tú asumes la responsabilidad y sabes que no eres ejemplar para ser diputado provincial, pues parece que te quedas a medio camino si no la asumes también en el Ayuntamiento de Almazán. Yo creo que el Partido Socialista ha sido muy beligerante con muchos casos. Todos recordamos el caso Rosa Valdeón, el caso Dani Llanos en Salamanca, en el que el Partido Socialista salió desde el primer momento exigiendo una responsabilidad a las personas que, bueno, pues que se enfrentaron a estos casos y asumieron las responsabilidades con esas dimisiones de todos sus puestos de responsabilidad, ¿no? En este caso parece que se va a quedar a mitad de camino. Yo creo que el Partido Socialista tiene que reflexionar de cuando son los de enfrente o es uno mismo el que tiene, o uno de los suyos, el que tiene que asumir la responsabilidad. Y bueno, yo en lo personal desearle lo mejor a Jesús Cedazo. Es cierto que es una irresponsabilidad lo que sucedió, es cierto que cuando estás en política tienes que ser ejemplar. Y bueno, yo he trabajado muchos años con Jesús Cedazo, conozco su trayectoria, en muchos casos hemos compartido espacios políticos
pero bueno, creo que cuando estamos en política se nos exige un plus de responsabilidad, se nos exige que demos la cara y que asumamos responsabilidades. Y en política la responsabilidad se asume con las dimisiones, ¿no? Y por lo tanto yo creo que en este caso, si asume la responsabilidad, parece que es más, hay que dar más ejemplaridad en la Diputación que en el Ayuntamiento de Almazán. Yo esa pregunta sí que la dejo en el aire para que la responda el Partido Socialista, ¿no? Y sí que hacer un matiz, la diferencia de las primeras declaraciones del Partido Popular, en este caso fue darle unos días de reflexión a Jesús Cedazo, y creo que eso hay que ponerlo en valor frente a las declaraciones en otros casos muy similares del Partido Socialista, que salieron en tromba desde el minuto 1 para exigir las dimisiones. Bueno, Benito Serrano ya desde el día 1 ya también casi pedía también la... No, fue el minuto 1 pidió darle unos días de reflexión, y fue él cuando el propio Cedazo salió diciendo que no iba a dimitir, ¿no?, de ninguno de sus cargos. Ya vamos viendo cómo se van dando algún paso, asumiendo responsabilidades, y también, ¿no?, cómo le fue marcando el camino el alcalde de Soria, pidiendo pues eso, que en política tenemos que dar ejemplo los que tenemos cargos públicos. Sí, sin duda. Ayer le ofrecíamos esas declaraciones de Carlos Martínez donde más o menos coloquialmente le dejaba caer a Jesús Cedazo. Vamos a lo que nos ocupa en esta noche de martes. La actualidad nos lleva al Congreso de los Diputados, donde se están redondeando esos presupuestos. Ayer ustedes mismos, acompañados de Gerardo Martínez y María José Heredia, presentaban esa serie de enmiendas a los presupuestos. En total son 64 millones de euros que suman a los presupuestos generales del Estado para Soria. ¿En qué se centran estas enmiendas? Bueno, yo lo centraría en tres grandes bloques, ¿no? El primer bloque en las infraestructuras, en la A11 y en la A15 principalmente, que son los tramos que hay que concluir para concluir en la A11, empezar en la A15. Esos anuncios que hemos venido teniendo en los últimos días de la A11, que en el tramo variante de Langa, variante de Aranda, con esa información pública del proyecto, ¿no?, que se sometía al estudio a información pública, pues claro, veíamos que con 100.000 euros que hay presupuestados en este presupuesto, en los presupuestos del 2022, y con una proyección presupuestaria hasta 2025 con 0 euros en cada una de las anualidades, es muy difícil cumplir el compromiso que decía tanto la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, como la propia ministra de Fomento, ¿no?, en el que decían que en este último trimestre del ejercicio se iban a licitar esos tramos y comenzar las obras. Pues con 100.000 euros comprenderán todos los sorianos que es harto difícil poder comenzar esa obra y poder licitar esa obra, y más con las proyecciones presupuestarias que ahí tenemos, ¿no? En los tramos de la A11 hemos presentado 6 millones de euros, 5 millones para el tramo variante de Langa, variante de Aranda, 1 millón de euros en el enlace Los Rábanos-La Mayona, que es los tramos más retrasados, que todavía están en el estudio de los tramos, y en la A15 hemos presentado 31 millones de euros, 10 millones para cada uno de los tramos, entre Los Rábanos, Fuensauco, Villar del Campo, Ágreda, límite de la provincia, y luego 1 millón de euros también para el tramo Los Rábanos, Fuensauco. Por lo tanto, ahí es donde estamos incidiendo. La A15 es la que necesita el mayor impulso de licitaciones. Contamos con el apoyo también de Unión del Pueblo Navarro, que hemos presentado enmiendas de forma conjunta para que este tramo tenga más fuerza para que se desarrollen. Apelamos también al alcalde de Ágreda, senador por esta provincia, para que apoye estas enmiendas para poder desbloquear estos proyectos, y eso sería el primer bloque unido a la Soria-Castejón, ¿no?, ese estudio de viabilidad de la Soria-Castejón. Yo vengo repitiendo últimamente de forma reiterada que el alcalde de Soria en la anterior legislatura creó una plataforma para la reapertura de la Soria-Castejón, que parece que se le ha olvidado que la lidera él, porque desde que está el Partido Socialista ni una sola reivindicación, y por lo tanto creemos que es importante que ese estudio de viabilidad, que iba en 3 anualidades, se ejecute de forma inmediata. En el año anterior había 50.000 euros en los presupuestos, se han ejecutado 0, y por eso creemos que este es el ejercicio en el que se tiene que ejecutar ese proyecto en su totalidad. Luego, un segundo bloque importante de tema de despoblación y fiscalidad diferenciada. Hemos hecho una enmienda a la disposición adicional, a la famosa ya disposición adicional 115. Teruel existe, ¿no? Bueno, Teruel existe, el PSOE, depende con quién hables, se la intenta apuntar para sí mismo, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que eso es una declaración de intenciones, lo que había. Yo he tenido oportunidad de hablar con personas que han sido secretarios de Estado y ministras, como ha sido Elvira Rodríguez, ¿no?, que ha estado en temas de Hacienda, y me decía que lo que ahí venía escrito
pues eso, que no dejaba de ser una declaración de intenciones, y nos pusimos a trabajar esa disposición, esa enmienda de sustitución de la mano para que asumieran compromisos concretos, ¿no? Y por eso exigíamos que en enero del 2022 esas ayudas estén puestas en marcha, que durante este trámite parlamentario de presupuestos se empiece a avanzar en los mapas que hay que realizar, no solo para fijar las 3 provincias, que es muy evidente lo que marca la Comisión Europea, sino para las zonas adyacentes, y que en enero del 2022 las empresas puedan tener en marcha esas ayudas, y que diga cómo se van a poner en marcha, si es con bonificaciones o con subvenciones directas. ¿Habló con usted de Teruel existe para frenar una moción? No, no fue conmigo, fue con una compañera del Senado, María José Heredia. Llamaron, bueno, como sabéis, se debatió hace 15 días en el Senado esta moción, y unos días antes, cuando salió el orden del día, pues a ellos les sorprendió que el Partido Popular en el mismo pleno llevara una pregunta parlamentaria directa a la ministra de Hacienda, que finalmente contestó la de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y una moción concreta para exigir que llegaran las ayudas. Y sí, llamó Teruel existe. De hecho, tuvimos un encontronazo en redes sociales, por todos conocido. Sí, vamos a verlo, porque seguro que hay algunos telespectadores y gente de nuestro público que no maneja redes sociales. Joaquín Egea, que yo creo que es un miembro de Teruel existe, que viene a decir que la verdad es que no esperaba tener que volver a escribir en esta sección, ante la necesidad de escribir para desahogar la mala leche y que acudir a este oscuro rincón de mi muro. Hoy toca hablar de Tomás Cabezón, diputado del PP, que ante el nerviosismo que la inacción de su formación en la provincia de Soria ha decidido intentar ganar unos me gustas en esta red, mintiendo sobre nuestra labor en el Senado. Aprovechando que voy a la feria sobre despoblación, aprovecharé para contarle toda la verdad sobre lo que pasó en el Senado. Le lanza el guante, duelo en presura, duelo al sol en presura entre Joaquín Egea y Tomás Cabezón. ¿Cambiaron impresiones? Sí, cambiamos impresiones, y la verdad que quedó claro. La compañera María José Heredia es a la que recibió las llamadas, le dijo que a ella le habían llamado él mismo para retirar esa moción. Él decía que, bueno, que le habían llamado del empresariado soriano, de la Federación de Empresarios, que no era el momento de hacer ruido, y que por lo tanto lo que intentaba era, pues eso, hacernos ver que no era el momento de hacer ruido, pero la realidad es que llamó para que la retiráramos, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos debatiendo. Sí que nos llamó la atención que, bueno, pues que trasladara esa opinión, ¿no? Que había sido a instancias de la Federación de Empresarios de Soria la que él nos trasladaba que le había instado a hacer esa llamada, ¿no? Bueno, más allá de la polémica, lo que sí que es una realidad es que Teruel existe en estos presupuestos. Yo no estaría contento si soy un voto decisivo y tengo un 13% menos de inversión que en el presupuesto del ejercicio anterior, siendo, como digo, un voto decisivo. Y además que en el ejercicio anterior, en el único presupuesto generales del Estado que tuvo que apoyar Teruel existe, tiene menos inversión que el último presupuesto de Mariano Rajoy. Por lo tanto, hay que plantearse si de verdad Teruel existe está consiguiendo los objetivos. Y a mí me parece que es un debate que hay que poner encima de la mesa también en Soria, puesto que parece que la alianza con Soria ya es muy fuerte, y parece que bueno, pues presentan enmiendas, ¿no? Ustedes estuvieron en la manifestación apoyando esa convocatoria de Soria de la fiscalidad diferenciada. El objetivo de la fiscalidad diferenciada, por supuesto que lo compartimos. De hecho, como le digo, estamos trayendo una enmienda en la que exigimos, modificamos esa enmienda, esa declaración de intenciones con la que parece que Teruel existe también ahora no está conforme, porque ha presentado también una enmienda en la que exigimos que se pongan en marcha cuanto antes, pero no lo exigimos hoy en la enmienda de los presupuestos. En abril del 2018, cuando se aprobó por la Comisión Europea, ya instamos al Gobierno a que se pusiera en marcha para que en el 2022 estas ayudas pudieran llegar al empresariado. ¿Por qué surge la polémica? Es mucho más fácil que todo esto. La plataforma Soria Ya manda una nota de prensa alabando que Teruel existe presente enmiendas para Soria, en la cual yo no voy a entrar, pero sí que dice que los parlamentarios de Soria ni están ni se les esperan y que no han presentado enmiendas. Ninguno de los dos habíamos presentado enmiendas, lo cual era mentira. Como hemos podido constatar, presentamos 31 enmiendas, 64 millones de euros, de varios temas, más allá de lo que es de infraestructuras, más allá de lo que es despoblación, temas que llevan mucho tiempo hablándose en la provincia de Soria, y por lo tanto ahí yo contesté a la plataforma Soria Ya de que mal empiezan en la carrera política si empiezan mintiendo, ¿no? Y esto fue donde surge el inicio de ese choque vía redes sociales,
y bueno, que lo pudimos aclarar en la Feria Presura, porque más allá de estos choques lo que sí que está claro es qué es lo que yo les pedía, que a mí me parece muy bien, yo comparto muchas de las reivindicaciones de la Plataforma Ciudadana, pero lo que no voy a permitir es que se mienta sobre el trabajo que realizamos cada uno de los parlamentarios. Porque ¿no? Soria ya había venido a argumentar que se habían presentado una serie de enmiendas vía Teruel existe. Y al final pues también vemos como hay otros Por partidos, cierto, concretamente el enmiendas Partido Popular, que me gustaría ha que presentado... indagaran, porque duplican tramos. O sea, de las 8 enmiendas que presentan en la 15, hay 4 tramos que hay que realizar en la 15 y presentan enmiendas a 6 tramos. No sé si se creen que o no conocen cómo es el trámite parlamentario, o no conocen los tramos que hay en la 15, o tuvieron un error, que también puede ser. Sí, pues entonces sí, así no lo acabamos nunca. Vamos a escuchar a Carlos Martínez, antes hacía referencia al primer edil del Ayuntamiento de Soria, referirse a estas enmiendas presentadas por el Partido Popular. Precisamente las enmiendas que están poniendo encima de la mesa son sobre proyectos que ya son unos hechos y una realidad, a pesar de haber sido negados sistemáticamente por ellos mismos cuando gobernaban, ¿no? Que ahora me digan que las travesías de la ciudad, cuando estamos redactando los proyectos y la ejecución de las obras va a comenzar en próximos meses, el año que viene, solo será una realidad cuando cambien el gobierno. De verdad es tomaros por estúpidos a los medios de comunicación y por imbécil a la ciudadanía. Viene a decir Carlos Martínez, si estas enmiendas son a proyectos que ya están en marcha o están presupuestados. Bueno, yo creo que él mismo se define, ¿no? Lo primero, no se ha enterado de lo que hemos dicho. Las enmiendas que hemos presentado sobre travesías son, hemos incidido en ello además, enmiendas que ellos presentaban cuando estaban en el gobierno que ahora se les olvidan, pero que además solo hay que recoger los presupuestos generales del Estado para ver la engañifla que intentan hacer con estas travesías y el proyecto de presupuestos. Miren, en travesías hay un proyecto que se llama Integración de Vías Urbanas en la ciudad de Soria, que el año pasado, un proyecto que vale unos 2.600.000 euros aproximadamente. El año pasado presupuestaron 50.000 euros, este año presupuestan 150.000 euros, en el año 2023, en las proyecciones presupuestarias, presupuestan 200.000 euros en ese entorno, y dejan para 2025, es decir, para el que venga detrás, la cantidad de unos 2 millones de euros. Ese es el compromiso que tiene Carlos Martínez y el Partido Socialista con las travesías. Es decir, engañar como hizo con la tapa famosa del señor Blanco, de la tapa del Espolón, que seguimos hablando de la tapa del Espolón, que quiero recordar que en el 2018 el señor Javier Antón presentaba una enmienda a los presupuestos generales del Estado exigiendo al gobierno de Mariano Rajoy los 2,6 millones en los presupuestos y que nunca más se ha vuelto a saber esa reivindicación por parte del Partido Socialista, pero centrándome en las travesías, como digo, 50.000 euros en el año pasado, 150.000 euros en este año, es decir, 200.000 euros de un proyecto de 2.600.000 euros y dejan para 2025, es decir, para la próxima legislatura, es decir, para el próximo gobierno, el grueso de la ejecución y de poner la pasta encima de la mesa. Eso no es engañar por parte del Partido Popular, eso es hacer cumplir los compromisos que el señor Carlos Martínez ha exigido a los diferentes gobiernos y por eso presentamos esa enmienda, porque fue él el que se comprometió a traer en los próximos años esa inversión y es ahora cuando la dejan para el siguiente gobierno realizar esa inversión. Y además, y vuelvo a insistir y lo traigo a colación, que me llama la atención que cuando ellos están en la oposición sigan exigiendo el famoso convenio de la tapa del Banco de España y cuando están en el gobierno no solo no la exijan, sino que se les olvide totalmente presentar enmiendas incluso para lo que ellos comprometían directamente. Bien, pues así es la relación entre el Partido Popular y el Es Partido bastante Socialista mejor, de Soria, pero es cuando nosotros cierto lo traemos. que los matices son importantes y además me gusta ir a los datos. A mí me llama mucho la atención un gráfico que sacan siempre del Partido Socialista, que lo conocemos ya todos los sorianos porque lo han sacado tantas veces, el de las barritas azules de los presupuestos del Partido Popular y las barritas rojas del Partido Socialista. Y es verdad que las barritas rojas del Partido Socialista son mucho más grandes, porque luego no ejecutan nada. Y en el año 2009 y en el año 2010, y lo pongo como ejemplo siempre, presupuestaron 32 millones en un solo ejercicio para el centro penitenciario, que invirtieron luego 800.000 euros. Claro, pueden hacer barras, kilométricas de aquí a Helsinki, pero la realidad es que luego no las ejecutan. Y es más, en esos años que las barras eran tan largas, fue cuando todas las autovías suspendieron los contratos y mandaron las máquinas a casa. Y luego tuvo que venir un gobierno del Partido Popular a levantar la suspensión de los contratos, a poner la pasta encima de la mesa y a ejecutar esas inversiones. Esa es la diferencia entre unos gobiernos y otros gobiernos. El tijeretazo de José Blanco, ¿no? Eso es. Hace referencia. Hábleme de
una medida un tanto controvertida, necesaria también para los ayuntamientos. Vamos a ver un tuit suyo. La verdad que Twitter es una fuente de información importante y ahí está un poco la actualidad, refiriéndose además a la ministra de Hacienda. Viene a decir, con cierta dosis de confianza, ¿no? Supongo que allí, como se ven en el Congreso, la trata con esa confianza. La Chiqui anuncia más impuestos y los socialistas aplauden a rabiar. Ojito el nivel de la ministra. ¿Se le conoce como la Chiqui? No sé, ¿eh? Hombre, allí es bastante conocida por sus propias declaraciones, ¿no? De chiqui, 1.000 millones arriba, 1.000 millones abajo en unos presupuestos no es nada. 1.000 millones arriba o 1.000 millones abajo prácticamente son los presupuestos de Soria de 10 años, lo cual ojalá se equivocara con esos 1.000 millones en los presupuestos de Soria. Vamos a escuchar a la ministra de Hacienda. Soy la fuerza. Que por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh? ¡Hombre! ¡Claro! ¡Claro! El lunes lo llevo al Consejo de Ministros. Pues la verdad que cumplió, el lunes lo Pues llevó al el Consejo lunes, de ¿no? Ministros. ¿Qué les parece la alternativa a las plusvalías? Hombre, pues que no deja de ser curioso, ¿no?, que pongan un impuesto declarado inconstitucional al día siguiente, un impuesto por el que ya estamos pagando por los bienes inmuebles de forma reiterada, por cierto en Soria bastante caro y que lo suben cada año de forma reiterada. Pero yo creo que aquí lo que, en vez de hablar de un impuesto de plusvalías para intentar cubrir el colchón de los gastos de los ayuntamientos, lo que debería estar hablando la señora ministra es de la financiación local, que es el gran melón que nunca se atreven a abrir y que es donde se tiene que resolver la financiación de los ayuntamientos y cómo vamos a cubrir los servicios que prestamos con la financiación que nos corresponde, ¿no? No creando nuevos impuestos que se han declarado inconstitucionales una semana antes, ¿no? A mí me parece una tomadura de pelo que el Tribunal Constitucional se pronuncie diciendo que la plusvalía es ilegal y que al día siguiente, con toda la chulería como la que hemos visto en el vídeo, pues digamos que vamos a poner el impuesto a los ciudadanos para que vuelvan a ser los ciudadanos que han estado pagando religiosamente sus impuestos de bienes inmuebles, vuelvan a pagar si ha tenido una revalorización. ¿Va a pagar la administración si ha habido una devaluación del bien al propietario que ha aportado igualmente el impuesto de bienes inmuebles? ¿Solo para los que ganan? ¿Para los que pierden no les van a devolver esa devaluación de la vivienda? Yo creo que esto no tiene ningún sustento, ¿no? Y yo creo que hoy, en vez de anunciar ese nuevo impuesto de la plusvalía, lo que debería estar anunciando es que se abre la mesa de diálogo de la financiación local, que es urgente, que es necesaria, que era un compromiso del Partido Socialista y que deberían estar, pues eso, buscando cómo financiar los servicios que prestan los ayuntamientos. Vamos a escuchar en relación a este impuesto a Carlos Martínez, alcalde de Soria, pendiente de la letra pequeña. Y por tanto vamos a ver esa letra pequeña, vamos a ver de qué forma incide. Yo quiero creer, ¿no?, que se ha hecho con lo suficiente conocimiento, ¿no?, para poder poner encima de la mesa la solución a que no puede tener un ayuntamiento en los tiempos en los que estamos, en que cada vez son más la necesidad de prestar servicios de calidad, cada vez son más la necesidad de dar cobertura a la falta de asistencia de otras administraciones o complementar las políticas de otras administraciones con recursos propios. No puede haber una merma de los ingresos, ¿no? Si estamos hablando y reivindicando siempre que conjuntamente con la ley de financiación autonómica se tiene que abrir el melón de la ley de financiación municipal. Bien, pues el melón de la financiación local y también de la financiación autonómica, que se presenta además, yo creo, con un cierto carácter transversal, ¿no?, que está uniendo a comunidades de diferentes partidos, ¿no? Hombre, yo creo que aquí en la financiación local y financiación autonómica, más allá de los partidos, están las reivindicaciones del territorio, ¿no? Y lógicamente es muy diferente buscar una financiación autonómica, por ponerte un ejemplo, los criterios que tiene Andalucía con los que tiene Castilla y León, ¿no? Simplemente por el criterio de población. Pero a los cuarteles generales de los partidos no suele gustar esa relación, bueno, yo lo veo legítimo, ¿no?, y viene haciéndose desde hace muchos años. Yo recuerdo la alianza que había, por ejemplo, entre Herrera, Feijóo y Asturias, ¿no?, para reivindicar pues un poco que la dispersión de población, el envejecimiento, bueno, pues la carestía, ¿no?, al final de la prestación de servicios se tiene que primar.
Y eso es muy incompatible, pues, por ejemplo, con Valencia, ¿no? O con Andalucía, que quieren que la población prime mucho más, ¿no? Es legítimo, yo creo que también los presidentes autonómicos tienen que trabajar y tienen que reivindicar el territorio, las características de su territorio, y es normal este tipo de alianzas, ¿no? Pero si me permites, en el punto de las plusvalías sí que me gustaría hacer un matiz, ¿no?, sobre la nueva norma, y es que antes las plusvalías las pagaban los que de verdad habían tenido se había sobrevalorado, ¿no?, subían en la venta, y ahora la van a tener, se les va a mandar esa plusvalía a todos, y el ciudadano va a ser el que tenga que demostrar que no ha habido ese beneficio, ¿no?, en la venta. Por lo tanto, lo que intentan es generalizar todavía mucho más el impuesto de las plusvalías. Es verdad que en Soria es en muy pocos ayuntamientos en los que se aplica el impuesto de las plusvalías, pero bueno, yo creo que el Ayuntamiento de Soria, que no pierde un impuesto, y Carlos Martínez no pierde un impuesto que subir, será de los más agresivos, una vez más, como hemos visto con el IBI, a la hora de aplicar las plusvalías. Y estaremos atentos, por supuesto, para que los ciudadanos no tengan que verse penalizados, una vez más, por un nuevo impuesto. Más cuestiones que se deciden en la capital de España, con debate centrado en el Congreso de los Diputados, en el Senado, pero, como no, afectan a todo el territorio nacional. Las pensiones, cómo mantener a la generación de los baby boomers en el futuro. Apuntaba Escrivá a una subida de las cotizaciones a los trabajadores a la empresa del 0,5, 0,6, más impuestos, han dicho muchos. Bueno, la verdad es que Escrivá cada día es una sorpresa. Yo, como sabéis, soy el portavoz del Pacto de Toledo y, por lo tanto, hago seguimiento directo al ministro Escrivá, con el cual tengo una buena relación personal, y sí que llama mucho la atención del Escrivá que viene de la AIREF, ¿no?, ese que era una persona, una autoridad, ¿no?, dentro de los números, que era independiente, que hizo un análisis de la sostenibilidad de las pensiones, que presentó en el Congreso, que hacía un análisis de cuál era la situación en el corto, en el medio y en el largo plazo, que planteaba una serie de medidas que había que hacer en el corto, en el medio y en el largo plazo, y que ha llegado al ministro y, oye, todo lo que tenía escrito, que además presentado en el Congreso, con diario de sesiones, pues nada viene a ser igual, ¿no? Es verdad que hablar de pensiones y de sostenibilidad es muy importante hablar de la otra cara de la moneda, ¿no?, que es el empleo. Porque si no tenemos un empleo, el mayor número de empleo y de mayor calidad, pues las cotizaciones son mucho menores y, por lo tanto, menos cantidad, menos caja tenemos para pagar las pensiones, ¿no?, y para poder ahorrar en pensiones. Y nosotros lo que estamos planteando es esa reforma del empleo con mayor flexibilidad, ¿no?, esa modernización también de la reforma laboral que dé mayor flexibilidad para que tengamos mayor número de empleos. La reforma laboral que hizo el Partido Popular es la que mayor volumen de empleo ha generado en los últimos años en España. Ahora estamos hablando de la derogación de la reforma laboral, que no sabemos en qué quedará, porque unos días la derogamos, otros días la modificamos, otro día la adecuamos, otro día no sabemos qué vamos a hacer. Llevamos desde el mes de marzo con una mesa de diálogo social abierta con Yolanda Díaz, dialogando sobre la mesa de la reforma laboral. Llegados a este punto, si le parece, vamos a escuchar precisamente a Yolanda Díaz hablando de derogación y posteriormente argumentando que técnicamente es imposible derogar la reforma laboral. Señora ministra, le decimos alto y claro, no basta con retocar la reforma laboral, no es suficiente, señora ministra, es que es mucho más. Lo que tiene que hacer ahora es ser valiente y cumplir con esa España que clama cambio. Ministra, si usted quiere, sí puede derogar las reformas laborales. Derogar, unos días sí, otros no, sobre todo cuando hay unas elecciones cerca, actualizar, modernizar como eufemismo. Es normal que la gente se haya perdido un poco en este debate, ¿no? Bueno, yo creo que no. ¿Técnicamente se puede derogar la reforma laboral del Partido Popular? No. ¿Por qué? Porque fue una reforma expansiva que afectó a más de 20 preceptos del Estatuto de los Trabajadores, a varios reales decretos y a varias directivas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues hay aspectos que los vamos a suprimir ahora voy a del ordenamiento por tanto, jurídico, pero derogar otros no. es un eslogan político y de campaña casi. Es que no se puede derogar, pero usted misma lo ha dicho el otro día en Comisiones Obreras. Lo vamos a derogar y ahora me dice, no, no se puede. Bueno, una cosa es el fetiche político y otra cosa es lo que vamos a hacer. Bien, pues primero en la oposición, después en el objetivo de Ana Pastor, ya diciendo que técnicamente esa fórmula pues no era posible, pero es que los días previos, las disputas con Nadia Calviño, al final argumentaba lo contrario, que sí que era posible. Si el mercado laboral, si las inversiones
también dependen, están pendientes de cierta estabilidad, esto no ayuda, ¿no? Hombre, pues lógicamente, ¿no? Yolanda es muy de fetiches, ¿no? Ella misma lo reconoce, es mucho de eslogan, pero la realidad es que lo hemos visto a lo largo de su carrera política, los que leemos la letra pequeña de lo que viene haciendo, ¿no? Si cogemos la primer borrador que presentó al diálogo social, por ejemplo, en la ley del teletrabajo, y cogemos lo que han aprobado finalmente, es que cualquier parecido es mera coincidencia. Si vemos las primeras reivindicaciones cuando empezó a negociar los ERTEs con la mesa del diálogo social y vemos cómo concluyeron las negociaciones, cualquier parecido es mera coincidencia. Yolanda Díaz ha cogido una técnica que es la de hacerse la simpática. Le da igual el final, el texto que salga adelante. Ella quiere la foto del acuerdo y es lo que está intentando hacer permanentemente para subir popularidad. Vemos con el diálogo social, ¿no? Con la reforma laboral. Todos recordamos la imagen de Comisiones Obreras en el Congreso de Comisiones: derogaré la reforma laboral, aplaudiéndole presidenta a presidenta. La realidad es que con Bildu también firmaron la derogación de la reforma laboral, el Partido Socialista y Podemos. Y la realidad es que no se puede derogar una reforma laboral. Ya les ha dicho que no va a apoyar los presupuestos. Pero nos vamos a la letra derogación. pequeña. Ella decía, por ejemplo, la indemnización por despido, ¿no? El paso de los 40 y pico días a los 20 y pico días. ¿Eso lo va a recuperar o no lo va a recuperar? ¿Qué es lo que quieren saber tanto las empresas como los ciudadanos? Y ahí tiene un brete la señora Yolanda Díaz con su propio grupo político, con Podemos, que le está exigiendo que eso es algo que tiene que modificar y que ella dice que en eso no va a entrar. Por lo tanto, Yolanda Díaz al final es eso, eslogan político. Y eso es lo que los ciudadanos se tienen que dar cuenta, ¿no? Y luego, más allá de Yolanda Díaz, ¿no? Lo que llama la atención, y es a lo que iba, es que desde marzo esté abierta esta mesa de diálogo social, hablando de reforma laboral, y que no se haya hablado previamente con el Partido Socialista, que el Partido Socialista haya dejado avanzar y que ahora, en el mes de noviembre, se tengan que reunir 4 o 5 ministros, 4 o 5 secretarios de Estado para ponerse en común en qué va a ser la derogación de la reforma laboral. Hombre, pues parece poco serio que las dos almas del gobierno no se sienten previamente a sentarse a negociar con un tercero para ver cuál es la línea de trabajo con Europa, que es el que nos tiene que desembolsar los fondos europeos de reconstrucción, esos que tienen que generar competitividad, esos que tienen que generar oportunidades, esos que tienen que generar al final crecimiento económico en el país, y con el diálogo social. No parece muy sensato la dinámica que se está generando, ¿no? Pero esto es el caos que hay dentro del gobierno en la reforma laboral, en la reforma de pensiones y, vamos, en el día a día que se percibe en cualquier asunto, en cualquier convalidación de cualquier Real Decreto Ley que se lleva al Congreso, ¿no? Hasta el último momento todos estamos, si sale o no sale, porque tienen que depender de la negociación que lleve bien Podemos, bien Bildu, bien Teruel Existe, bien el PSOE, con los diferentes socios, para ver si al final cambian una coma que les pueda beneficiar a unos pocos y perjudicar al conjunto del país. Bien, pues hay otra ley que se está debatiendo estos días, camino de la derogación, tal vez sea técnicamente imposible, no lo sabemos, es la ley Mordaza desde el 2015. Vamos a escuchar a Pablo Fernández de Unidas Podemos referirse a la derogación de esta ley. Desde Podemos siempre hemos mantenido que es esencial asegurar las libertades públicas para garantizar una sociedad libre y democrática, y por eso es una extraordinaria, es una excelente noticia que hayamos alcanzado un consenso con el Partido Socialista para dar cumplimiento al acuerdo de Gobierno y proceder a derogar la ley Mordaza. De este modo se va a establecer como objeto de la ley el disfrute de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, garantizando los poderes públicos las condiciones efectivas para ello e introduciéndose la sujeción de la ley a los tratados y a los acuerdos internacionales. Se recupera el pleno ejercicio del derecho de reunión y de manifestación. Decía Carlos Alsina en uno de sus editoriales en Onda Cero: finjamos que derogamos las devoluciones en caliente. 4 datos que me pasan desde el equipo de documentación de la 8 Soria, por apostillar el efecto de la ley Mordaza aquí en la provincia de 2015 a 2020, 4.084 sanciones, más de 2.000 en 2020, será por la cuestión del estado de alarma y las multas derivadas de ese periodo tan oscuro. En total, 2,3 millones de recaudación. ¿Espera usted una derogación
integral de la ley Mordaza? Pues la verdad que no lo espero, y no lo espero porque, lo decía antes, es un eslogan político el tema de la derogación. Llevan ya 3 años en el gobierno, han tenido tiempo más que suficiente para haber derogado lo que consideraban que no funcionaba o que consideran políticamente o ideológicamente que ellos tenían que cambiar. Y yo creo que en 3 años da para mucho, y da para mucho más allá de alimentar un debate de vamos, háganlo. Han tenido 3 años para derogar la reforma laboral, tanto interés que tenía la ministra, como hemos visto cuando estaba en la oposición, de ser valiente, ha tenido ya ella 2 años para hacerlo. En el tema de las devoluciones en caliente es un ejemplo clarísimo, ¿no? Que son los que más están utilizando las devoluciones en caliente, lo hemos visto, como cuando están en la oposición denuncian las devoluciones en caliente, como cuando están en el gobierno se convierten en los que más usan las devoluciones en caliente. Por lo tanto, yo creo que en este tipo de debates lo convierten en bandera política para intentar tener a los suyos activos, pero que bueno, yo si fuera de los suyos les dirían, están en el gobierno, es que pueden hacerlo, es que llevan 3 años para poder hacerlo y todavía no lo han hecho. En cuanto, ha dado un dato muy interesante, todas las sanciones que se produjeron en Soria en el 2020, que por cierto tendrán que devolver, porque como todos sabemos el primer estado de alarma se declaró inconstitucional y por lo tanto todas las sanciones que se derivaron del mismo se van a devolver de oficio. Por lo tanto, bueno, tienen un amplio margen para ir devolviéndolo, porque fueron muchas las que se produjeron. Y sí que es verdad que llamaba la atención también este fin de semana, en estos speech de domingo de los líderes políticos, cómo Sánchez, me vas a permitir la expresión, fardaba de que volvería a declarar el estado de alarma tal cual lo hizo, aun cuando el Tribunal Constitucional le dijo que era inconstitucional, ¿no? Por lo menos podría, yo no digo que no hubiera que haber hecho ese estado de alarma o un estado de excepción en un momento dado, ¿no? Pero con una serie de características que tenían que ser diferentes a las que se produjeron, porque así lo ha marcado el Tribunal Constitucional, ¿no? Pues la chulería de Sánchez vuelve a decir que lo haría tal cual, y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que estamos ante un presidente del gobierno que se chulea, incluso del órgano que vela por cumplir la Constitución, ¿no? Como es el Tribunal Constitucional, lo cual yo creo que no hay precedente en los años de democracia en España. ¿Cómo valora la oposición del líder popular Pablo Casado? En las últimas semanas estamos asistiendo a un tímido acercamiento al hilo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No sé si hay demasiadas líneas rojas, demasiadas tiranteces entre gobierno y oposición, al menos lo que trasladan los medios de comunicación. Bueno, yo creo que sí, a nosotros nos está tocando hacer la oposición, ¿no? Ser la alternativa de gobierno, y hemos tendido la mano en muchos aspectos. Hemos ofrecido 11 pactos de Estado y solo en uno nos hicieron caso para negociar el Pacto de Toledo, que conseguimos un amplio acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista para sentar las bases después de, creo, 10 años sin renovar ese gran acuerdo, ¿no? Hemos ofrecido un pacto de Estado por la despoblación que no se ha tenido en cuenta, por la educación, por la seguridad nacional. Bueno, hasta 10 pactos de Estado hemos venido ofreciendo a lo largo del tiempo. En la renovación de los órganos constitucionales, que creo que van el jueves en los últimos puntos del orden del día, hemos conseguido un acercamiento en todos, menos en el Consejo General del Poder Judicial, porque hay un matiz que nosotros entendemos que hay que respetar y que hay que poner encima de la mesa y si cabe, refrendar con mayor compromiso, ¿no? Y que nos lo marca Europa, además, que es que los jueces elijan a los jueces, ¿no? Y por lo tanto, esto era un compromiso que Pedro Sánchez, cuando estaba en la oposición, tenía, y que nosotros lo que le pedimos no es que se cambie la ley antes de hacer esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero sí que ese trámite legislativo se inicie a la vez que hacemos esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, como paso para tener esas garantías de que esa es la línea de trabajo de los dos grandes grupos, ¿no? Y yo creo que esa es la alternativa y la barrera para poder desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Y en el resto de temas, bueno, pues desde la convención que hemos tenido en Valencia hemos ido proponiendo las alternativas sobre los diferentes puntos. Ahora estamos haciendo esa segunda convenciones autonómicas por todo el territorio nacional sobre los diferentes temas, para que se visualice y tengamos ese gran programa
que necesita este país para gobernar, ¿no? Desde Valencia estamos preparados para gobernar, estamos preparados para ser la alternativa del gobierno y los equipos están formados para que Pablo Casado, tal como indican todas las encuestas. Sí, vamos a ver alguna encuesta a continuación y por eso, porque las encuestas son favorables como la que estamos viendo, también sorprende esas pugnas, esa lucha sobre todo en Madrid, en torno al PP madrileño, entre Ayuso, Almeida, también Casado, por la parte que le toca. ¿Cómo lo están viviendo ustedes, tal vez en el momento donde las encuestas ofrecen un viento a favor? Bueno, yo voy a ser muy realista. Yo creo que el ruido nunca es bueno, ¿no? Y el ruido interno mucho menos. Pero más allá de eso, yo creo que esto tiene los días contados, ¿no? Porque yo creo que el entendimiento entre Casado y Ayuso es desde hace muchos años. Ellos son amigos desde hace muchos años. Y bueno, puede ser que esto se venga generando pues, por los equipos, ¿no? de los dos líderes, ¿no? en este momento, pero que se va a cerrar más pronto que tarde y que, bueno, yo confío y además, por el conocimiento que tengo de las dos personas, además, sé que se tienen mucho aprecio personal y que ahí no va a haber una fricción que suponga, pues eso, enfrentamiento en el Partido Popular de Madrid. Decían, no sé dónde leía, se le está poniendo a Ayuso cara de Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno, eso es una exageración totalmente, porque ni parten de la misma situación ninguna de las dos, ni el carácter de ninguna de las dos es el mismo, ni la relación con Casado es la misma, ni antes ni después, ¿no? Y más allá de eso, yo soy compañero de Cayetana Álvarez de Toledo, ella ha sido mi jefa durante unos meses, y además, bueno, ella tiene vínculo con la provincia de Soria, ¿no? Con Medinaceli concretamente, y cada uno tenemos que en un momento dado saber dónde nos toca estar, ¿no? Y unas veces seremos el portavoz, el que porta la voz de un grupo parlamentario, que no es otra cosa que ser un portavoz, portar la voz de un grupo parlamentario, no portar tu voz, y en otros momentos nos toca pues, estar en el balconcillo del Congreso, ¿no? Como estamos nosotros, y al final esto es hacer una alternativa para que el centro-derecha consiga desbancar a Sánchez y a las políticas que está llevando, ¿no? Con esos socios independentistas que son los que priman y los que deciden dónde van los dineros de España, ¿no? Bien, pues hay conato de incendio ahí en la Comunidad de Madrid. Está sofocado, he dicho, veremos Iván, ¿no? Cómo acaba. Veremos cómo acaba. Vamos a recuperar esa encuesta de NC Report para La Razón, a ver si la tenemos, compañeros, porque refleja una importante subida para el Partido Popular de 89 a 125, 127 escaños, una importante caída del Partido Socialista de 120 a 100, 98 escaños, también caería Unidas Podemos de 35 a 24, 25, Vox más o menos cae levemente pero se mantiene. En cualquier caso refleja por un lado la atomización del Congreso de los Diputados y por otra parte que el Partido Popular, en caso de querer gobernar, va a precisar del apoyo de los de Santiago Abascal por momentos enfrentados, por momentos denostados, como se vio en la moción de censura que presentó la formación de Santiago Abascal. Bueno, es una encuesta más de todas las que vienen saliendo en los últimos días que marcan esa tendencia, ¿no? La de NC Report nos da esos datos, pero lo más interesante es que todas las encuestas marcan ese mismo camino, ¿no? Y bueno, depender de Vox o depender de otros partidos del centro-derecha es la alternativa que se va a intentar fraguar, ¿no? Bajo el liderazgo de Pablo Casado, intentar consolidar una mayoría de centro-derecha. Hay debates que me gusta entrar en ellos, ¿no? Porque hay muchas veces que la superioridad de la izquierda hace que nos callemos, ¿no? Esa creencia de superioridad de la izquierda. ¿Es mejor un gobierno, una coalición de Podemos con el PSOE que una coalición de Partido Popular con Vox? ¿Es mejor esa coalición del comunismo con el socialismo o de los independentistas, incluso de Bildu, para formar un gobierno y sostener al presidente del gobierno? Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es coaliciones estables, coaliciones que no les pongamos tantas etiquetas, ¿no? Ese miedo
a las coaliciones, yo creo que ya lo hemos despejado en las comunidades autónomas, a los cogobiernos, ¿no? y que pueden funcionar. Y por lo tanto, bueno, habrá que ir viendo cómo evoluciona. Yo lo que sí que digo es que el Partido Popular es la casa común, que cuanto más gente y más fuerte sea el Partido Popular, mejor irán las coaliciones y más fácil será hacer gobiernos estables y alternativas de gobierno estables y alternativas de gobierno que vayan en la línea de lo que también nos marca Europa, de ese europeísmo útil, ¿no? Y por lo tanto yo soy un convencido de que tenemos que mimetizarnos todavía mucho más con lo que opina la calle para que nos vean al Partido Popular como esa gran alternativa de gobierno, ¿no? Si te das cuenta hay un dato muy importante también en la encuesta y es cómo va subiendo el bipartidismo nuevamente. Y por lo tanto, cuando hace unos años parecía que el bipartidismo había muerto, ¿no? Pues los españoles se están dando cuenta que al final las coaliciones retrasan mucho la toma de decisiones, retrasan mucho la operatividad a la hora de gestionar y la importancia de volver al bipartidismo con todos sus defectos, pero también con todas sus virtudes. O que la nueva política enseguida se ha hecho vieja también, refleja, yo creo. Eso es cierto. Una última, ¿condiciona mucho la llegada de la España vaciada a la esfera política? ¿Condiciona mucho aquí en Soria, si finalmente la plataforma Soria ya da el paso? ¿Va a condicionar el discurso del Partido Popular? No sabemos si el del Partido Socialista. Vemos que ustedes ya andan en esos rifirrafes. Bueno, en el momento que una plataforma deja de ser una plataforma ciudadana para convertirse en una plataforma política, pues evidentemente entran en el ring de juego, ¿no? Y por lo tanto, cualquier tuit que lanza esa plataforma ciudadana ya no es como plataforma ciudadana, sino ya está en su carrera electoral. Eso es lógico, todos lo tenemos que conocer y todos lo tenemos que asumir y poner en cuarentena también, ¿no? Porque ya no es ese movimiento ciudadano que busca pues eso, la uniformidad o que todos nos sumemos a ello, ¿no? Por lo tanto, yo lo he dicho, ¿no? A mí me molesta mucho y yo respeto mucho todo lo que hace la plataforma ciudadana, pero a mí me molesta mucho que mientan sobre lo que hacemos los demás. Y yo me caracterizo, o sea, me pueden catalogar de muchas formas, pero me caracterizo por no callarme ante lo que no es cierto, ¿no? Y a mí que me digan, por ejemplo, algo tan evidente y tan demostrable como que no habíamos presentado enmiendas cuando habíamos presentado 31, pues no me voy a callar, lo diga la Plataforma Ciudadana, lo diga el PSOE o lo diga cualquier otro grupo parlamentario, ¿no? Además, yo creo que el trabajo de cada uno se demuestra en el día a día. Y nosotros, los parlamentarios, gran parte de nuestro trabajo está todo colgado en la página web y solo tienen que entrar en la página web, ver el contador de iniciativas que hemos presentado cada uno de los diputados, de los senadores, las intervenciones que llevamos, los debates que llevamos al Parlamento para decidir si estamos o no estamos trabajando o asumiendo nuestra responsabilidad. Seguro que para muchos les parece que es insuficiente, seguramente, pero también ahí pueden contrastar la información del trabajo de cada uno. ¿Condiciona a la llegada de la España vaciada? Bueno, veremos a ver cómo condiciona, pero yo sí que me gusta poner datos encima de la mesa, lo he puesto antes en la intervención. Teruel existe partido decisivo, en el presupuesto del año pasado menos inversión que en el último presupuesto de Rajoy, en este presupuesto un 13% menos de inversión que en el ejercicio anterior. Se han conformado con una declaración de intenciones siendo un voto decisivo y ellos mismos se han tenido que autoenmendar, si son ellos los que han conseguido la disposición adicional 115 para que estas ayudas lleguen a la provincia. Oye, su esfuerzo están haciendo, yo se lo reconozco, pero estos también son datos objetivos que cualquiera puede contrastar. Datos objetivos que consiguieron la disposición adicional y días después estaban en la calle reivindicando. No están muy convencidos. Tomás Cabezón, nos ha quedado claro todos esos matices en torno a algunos datos, enmiendas y demás. Muchísimas gracias por hacer un alto en el camino en esta noche de martes. Sabemos que hay un debate intenso en el Congreso de los Diputados, también en torno a los presupuestos, en torno a múltiples temas, así que muchísimas gracias por estar esta noche de martes aquí en Punto de Encuentro. Pues muchísimas gracias a vosotros y bueno, a vuestra disposición para trasladar el trabajo que hacemos también los parlamentarios, ¿no? Muchas veces desconocido, pero no por ello es que no lo hagamos. Bien, pues nosotros vamos a hacer un alto en el camino, tiempo para la publicidad y enseguida seguimos en Punto de Encuentro.